Con el fin de mantener viva nuestra memoria histórica, el Arzobispado de Santiago está creando una biblioteca pública con información que data desde el siglo XV. Para conocer más sobre esta iniciativa, ya nos acompaña esta tarde Arlet Liburel, jefa del Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago. Arlet, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Me comentaba fuera de cámara temas bien interesantes. Es una iniciativa que busca recopilar lo que de alguna manera ha estado en distintos lugares, centrarlo y por sobre todo, quizás lo más relevante, que el público en general tenga acceso. Sí, bueno, para empezar, aclarar un poco de que no es una biblioteca pública, sino es un archivo. Un archivo. Hay una diferencia entre biblioteca y archivo. Sí, el archivo en el fondo guarda, conserva documentos que son originales, documentos manuscritos, documentos que con el tiempo han sido ya generados por la máquina de escribir o los computadores. Pero son documentos y no así biblioteca como la diferencia que son libros. Claro, por eso hay un tratamiento que es distinto a una biblioteca. Por ejemplo, actas que son del siglo XV, donde hay que mantener lo que es la conservación del papel, de la tinta. Claro. Hay un cuidado y también algunas restricciones, me comentabas tú, con algunos archivos, por ejemplo. Sí, bueno, el archivo tiene documentación desde el siglo XVI hasta la fecha. Ya. O sea, el documento más antiguo es de 1578 y es una partida de matrimonios de la parroquia del Sagrario, que es la parroquia más antigua de Santiago. Ese es el documento más antiguo y así hay otro tipo de documento y como tú decías, claro, hay que tener un cuidado especial. Una de las tareas en el fondo que tenemos en el archivo es conservar la documentación, tenerlo en material libre de ácido, cambiarlo en algunos soportes, en fondo que proteja el documento y bueno, en el fondo conservarlo a través de la historia para que en el fondo pueda sea investigado, porque tiene como dos funciones el archivo. Una, conservar la documentación, pero también difundirlo. Pero no sacamos nada con tener dejarlo una documentación en una caja que se va a perder y que nadie va a saber para qué está ahí. Hay varios puntos, por ejemplo, tú me contabas de esta partida de matrimonio, pero si uno se remonta a lo que fue el arzobispado, finalmente la Iglesia Católica varios siglos atrás, por ejemplo, el registro civil comenzó a existir en 1985. 1800, perdón, 1985 muy poco. Sí. Antes de eso, es justamente el arzobispado quien tenía que de alguna manera llevar el acta de las familias, de los migrantes, de toda la historia chilena. Claro, en el arzobispado tenemos el registro, bueno, en el arzobispado y en general las parroquias de las distintas diócesis de Santiago. Antes el arzobispado incluía un territorio mayor que el de ahora, entonces igual tenemos documentación de diócesis que se fundaron después, como la de San Bernardo, Melipilla. Pero claro, está el registro de todas las personas, incluso hay registros de disidentes que se llamaba, que eran personas que no confesaban la fe católica, pero que también quedaban registrados y que eran matrimonios a veces mixtos entre, no sé, luterano, católico o de otras religiones. Entonces sí, el registro civil posteriormente se crea en el 85, pero todos los antecedentes anteriores los tenemos en el arzobispado. Es decir, uno puede llegar y hacer un rastreo hacia el inicio de la historia, de nuestro país, podríamos decir. Sí, justamente tenemos los antecedentes de todas las familias, o sea, las familias chilenas están registradas en el arzobispado y en general en los libros parroquiales, lo que son los bautismos, pero que en el fondo en términos jurídicos tiene validez para el civil ese antecedente de bautismo en el fondo, porque ahí está el acta en el cual dice fue bautizado y generalmente aparece tenía un mes de nacido, unos días de nacido. Me imagino que también raya mucho con la historia política de nuestro país, lo que era también el rol que jugaba la Iglesia Católica en conjunto con el gobierno, con los estamentos públicos. Sí. ¿Hay algunos antecedentes o archivos que sean destacados dentro de esta iniciativa? Sí, bueno, hay, de hecho, la información que tiene el archivo del Arzobispado de Santiago es muy complementaria a lo que tiene el Archivo Nacional, porque, como tú dices, hay antecedentes civiles. Por ejemplo, hay un documento cuando recién se iba a crear el cementerio general, firmado por Bernardo Higgins. Hay otros
antecedentes, por ejemplo, hace poco estábamos revisando cuando se creó el canal San Carlos, que unía el río Maipo con el Mapocho para abastecer de agua las distintas localidades, y eso hay divisiones de tierra también, expedientes de divisiones de tierra, donaciones de familias para, no sé, la construcción de hospitales, para escuelas. ¿El archivo solamente consta de documentos o también hay otro tipo de memoria histórica? Sí, tenemos, bueno, la idea de que nosotros podamos reproducir los documentos para protegerlos. O sea, el ideal es que no se puedan, o cada vez menos, manipular los originales para conservarlos en el tiempo. Entonces hemos reproducido documentos en microfilm. Y hay un fondo completo que es el histórico parroquial, que está en microfilm, y el otro fondo que es el parroquial, que está también en el 80% más o menos microfilmado. Tenemos también unos documentos de otros de los fondos. El archivo se compone de 4 fondos, ¿ya? Que es como la agrupación. Fondos son como los sectores de alguna manera. La agrupación de documentos que corresponde a la administración de la institución, y que así se nombra y así se cataloga y se trabaja por fondo. Entonces, te decía yo que hay otro fondo también que está digitalizado, hay partes digitalizadas, y para poder así pasarla a los investigadores y que poco a poco vaya siendo menos manipulado el original, conservándolos, pero así protegiéndolos para que las generaciones futuras también puedan usarlo en el fondo. Claro. Me interesa saber cómo funciona el archivo, pero desde la cosa práctica, porque imagino que aquí se toma los documentos, cajas y cajas que estaban en algún lugar, y se empieza a hacer esa conservación y también restitución en términos históricos. Claro. El archivo, en el fondo, pertenece al Arzobispado de Santiago, entonces la documentación llega del Arzobispado, pero también hay algunas donaciones. ¿Ya? Los archivos del Arzobispado, como todos los archivos, vienen siendo como un espejo de la institución. Entonces, hay 2 principios, que es el de orden original y de... que en el fondo es conservar lo que la institución tenía y no cambiarlo. Claro. ¿Ya? Entonces, para eso es importante conocer la institución para poder trabajarla. Entonces, una vez que ya ha llegado la información, se clasifica y se organiza para que sea en el fondo el espejo de la... Claro, aquí hay un trabajo bien de fondo, que es documentar y por sobre todo ir organizando para luego encontrar. Claro, estamos hablando desde el siglo XV, parte del siglo XVI, claro. Sí. Harta historia. Claro. Para eso, claro, se va trabajando, ordenando, y nosotros hemos elaborado ahora el instrumento de descripción mayor, en el fondo, que describe lo que tenemos en el archivo en este momento, claro. Que es una guía de fondo. Y ahí hemos definido, bueno, están los fondos, como digo, de acuerdo a lo que tiene la institución, y se va describiendo de acuerdo a lo que la norma internacional de archivo nos dice, porque eso es lo que hemos hecho en este último tiempo también de trabajo, normalizar de acuerdo a los estándares internacionales del archivo. Arlet, antes de terminar, algunas claves. Ya inició este archivo, ¿dónde se ubica? Y también... ¿cuál es el acceso que puede tener el público a conocer esta parte de la historia de Chile? Sí, bueno, está ubicado en la comuna de La Florida, está ubicado en el Seminario Pontificio, en Walker Martínez 2020. Atendemos a público de lunes a jueves. Puede llegar cualquier persona, y para las investigaciones históricas de más tiempo, pedimos una carta de presentación de la investigación, de los años que va a investigar, el periodo que va a investigar y el tiempo. ¿Sitio web para poder encontrar esa información también? Está el sitio de la Iglesia de Santiago, www.iglesiadesantiago.cl, y ahí por Cancillería. Nosotros dependemos de la Cancillería del Arzobispado. Sí. Perfecto. Arlet, te agradecemos mucho tu presencia acá y por supuesto conocer lo que es parte de la historia de Chile en los datos que han podido recabar ahí en el Arzobispado. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.